años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Cordial saludo. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en estos especiales que estamos haciendo en alianza con la Biblioteca de Confa, que nos permite celebrar una vez más los 10 años del programa Manizales Cómo Vamos. Este es el especial número 4 y queremos conversar sobre educación y algunas otras dimensiones de la calidad de vida. Antes de presentarle a nuestra invitada del día de hoy, queremos compartir, como lo hemos hecho habitualmente, algunas de las cifras más significativas. No son todas, son algunas, como por ejemplo, algo que tiene que llamar la atención en el caso de la ciudad de Manizales es precisamente la cobertura bruta, es decir, la cantidad de estudiantes matriculados en función de la población proyectada en edad estudiantil en nuestra ciudad. ¿Qué nos están diciendo los datos? Que en términos generales, de cada 10 posibles estudiantes, al menos hay 8 matriculados. Esto es algo positivo para la ciudad. Ahora bien, cuando esa información se desagrega por nivel educativo, nos damos cuenta que es precisamente en básica y secundaria donde se tiene la mayor cobertura y la más baja al día de hoy se tiene precisamente en media. Siguiente. Otros datos de interés pueden ser precisamente este dato de tasa de cobertura bruta comparado con otras ciudades. ¿Qué nos está colocando sobre la mesa? Que aquí la ciudad de Manizales continúa teniendo grandes retos, en tanto necesita cada vez más contar con una mayor cobertura. Pero a su vez, vale la pena reconocer otro tipo de indicadores, como son, por ejemplo, los indicadores de eficiencia, es decir, la capacidad que tiene el sistema educativo o los actores que lo dinamizan de lograr que el estudiante vaya avanzando acorde con su edad y con sus aprendizajes significativos a través de la trayectoria educativa. ¿Qué es relevante? Que los indicadores en términos generales son positivos. La mayoría de los estudiantes logran alcanzar la totalidad de los aprendizajes requeridos para dar ese salto. Siguiente. Otros indicadores que pueden ser relevantes puede ser precisamente la educación. La educación es un concepto, o la calidad en la educación es un concepto muy amplio, pero en ocasiones se reduce a hacer una medición en términos de qué tan bien nos fue, en términos de los resultados alcanzados por los estudiantes, por tanto también las instituciones educativas, en términos de los resultados de las pruebas Saber 11 usualmente. ¿Qué es importante mostrar? Que en la realidad de Manizales hay distancias. Y hay distancias particularmente entre lo que se alcanza en términos de sector privado y lo que se alcanza en términos de sector público. Esto tan solo son algunas cifras que permiten animar una vez más la conversación que vamos a tener con nuestra invitada, que me voy a dar la oportunidad de presentárselas a continuación. Bueno, yo estoy muy emocionado porque voy a tener la oportunidad de conversar en esta ocasión y les quiero presentar a la rectora de la institución educativa La Cabaña, a la docente o a la rectora Ángela María Patiño. También es muy importante este espacio porque estamos precisamente con la mujer Confa del año 2021, o sea que para mí es un lujo poder estar conversando contigo. Rectora, bienvenida. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado. Rectora, conversemos un poco sobre educación y a raíz de estas cifras que acabamos de compartir, que como lo anunciaba son pocas, no son todas, ni siquiera tienen que ser las más importantes, una primera reacción. ¿Qué le generan algunas de esas cifras que estamos compartiendo? Pues Daniel, a ver, son cifras preocupantes, pero que reflejan la realidad que estamos viviendo en la ciudad. Las administraciones locales, regionales y sobre todo las nacionales tienen una deuda bastante interesante con el sector educativo, con la ciudad de Manizales y con el departamento. Y estas cifras muestran tristemente las realidades que estamos viviendo pues, en estos tiempos, en los últimos 10, 15 años en la ciudad. Profundicemos un poco en eso, rectora, porque eso es algo que nos interesa mucho del programa. Usted sabe que Manizales Cómo Vamos lo que hace es un seguimiento a la calidad de vida municipal desagregada en multiplicidad de dimensiones. Pero en términos educativos, cuando usted intenta hacer un contraste en términos de qué estaba pasando en la educación en la ciudad de Manizales por allá en el año 2010, 2011, comparado con el día de hoy, entiéndase 2021, 2022, ¿qué tipo de cambios encuentra usted en la realidad educativa de nuestra ciudad de Manizales? A ver, Daniel, nosotros tenemos bastantes retos actualmente pues, en el sector educativo, específicamente en el sector público. No tanto en el sector privado, pues porque allí hay unas injerencias importantes en recursos que hacen pues, las administraciones pues, de estas instituciones. Pero en el sector público hay cosas interesantes para trabajar con respecto a 10 años atrás o que se han venido trabajando. Digamos que no es responsabilidad de una administración local de turno, sino que es una falla estructural que viene desde el Estado y desde la dirección desde los ministerios de educación que han pasado en las últimas 3 administraciones. Por decirle algo, por ejemplo, el tema de primera infancia.
Nosotros llevamos más de 10 años con una legislación de primera infancia que se debería de haber aplicado en las instituciones educativas públicas y a la fecha, por ejemplo, Manizales apenas tiene 10 pilotos sobre esa conexión con la primera infancia y las instituciones educativas públicas. Apenas estamos incursionando en ese proceso de incluir a nuestros niños de prejardín, jardín, y solamente llevábamos con el proceso de transición. Otro aspecto, el tema de la educación terciaria, la conexión con la educación terciaria. En Manizales, por ejemplo, se hace una inversión bastante importante a partir de la Fundación Luker y el Comité de Cafeteros para esa conexión terciaria con las instituciones públicas, pero todavía no es suficiente. Y sobre todo pues porque es una conexión a lo técnico, pero todavía no migramos a la educación terciaria, a la parte de pregrados, pues al sector pues profesional. Entonces ahí hay algo importante para trabajar. Lo tercero es el tema de las tecnologías. La pandemia desnudó por completo esa dificultad que tenemos en las instituciones públicas con la conectividad, con los equipos de cómputo, con la formación de nuestros maestros. Entonces eso se ampliaron las brechas increíblemente entre lo público y lo privado y sobre todo entre lo urbano y lo rural. El tema de la formación con los maestros, ahí todavía se ve bastante la diferencia entre lo público y lo privado. La posibilidad de acceder a estos espacios de maestría, de doctorado. Bueno, ahí hay unos retos interesantes para la administración que inicia. Hay dos temas que usted está mencionando que me gustaría profundizar con alguna serie de cifras, porque me acuerdo que uno de los informes más recientes mostrábamos cómo la cobertura que se estaba alcanzando, al menos en el grado de transición, era prácticamente del 80%. Era una cobertura que en términos comparativos con otras ciudades del país era positiva. Pero cuando lográbamos acceder también a las cifras asociadas más a jardín y prejardín, nos dábamos cuenta que era justo lo contrario. Es decir, mientras 4 de cada 5 niños en edad de estar en transición estaban efectivamente matriculados, en términos de jardín y prejardín, solamente 1 de cada 5. O sea, la realidad era que de manera previa a la entrada formal a lo educativo en transición, la cobertura que estábamos teniendo en la ciudad era muy baja. Y como usted menciona el tema de primera infancia, me gustaría que profundizara un poco en eso en términos de cuáles considera usted o cuáles considera usted que serían los retos más significativos que tenemos como ciudad para lograr que cada vez más menores o niñas y niñas que están en la primera infancia se puedan acercar a la realidad educativa y se mantengan en ella. Bueno, Daniel, hay que empezar diciendo que Bienestar Familiar ha hecho un esfuerzo interesante, bastante importante con los CDI, y son muchas las familias que se han favorecido con estos programas. Sin embargo, el Ministerio de Educación dio la posibilidad desde hace ya bastantes años de que las instituciones educativas prestaran ese servicio de preescolar completo. Nosotros como ciudad apenas estamos incursionando en ese proceso. Iniciamos el año pasado con una solicitud al Ministerio de posibilitar esos pilotajes. Se hicieron efectivos este año 2022. Hay conmigo 10 instituciones que estamos incursionando en este proceso, pero no ha sido nada fácil, porque las familias todavía no se concientizan de este proceso que debe de iniciar desde temprana edad con nuestros niños, porque no tenemos la infraestructura adecuada en muchos de los casos, porque no tenemos el apoyo económico por parte del Estado, porque además tampoco tenemos la formación de nuestros profesionales en su totalidad. Entonces ahí hay dificultades interesantes que hay que ir abordando en esta administración para que nuestros niños pues realmente y sus familias vean como una posibilidad atractiva y no solamente tenerlos en los CDI, pues que ya es un programa interesante, pero sería mucho más interesante tenerlos vinculados a la educación formal regular y que ya tengan su conexión con transición y efectivamente con la básica primaria. De hecho, en unas conversaciones previas que teníamos con el mismo director de la sección alcaldes del ICF, los datos nos mostraban que ellos están alcanzando una cobertura prácticamente del 100%, en el sentido, y hay que ser muy preciso en ello, que la población en la que se enfoca el ICF es precisamente aquella que se asume como población vulnerable, donde ellos entran como tal sus fuerzas. Entonces yo creo que ese reconocimiento, esa precisión también es muy importante. Rectora, en función de la realidad actual, de lo que nos dicen los datos, pero también de lo que es su experiencia de vida, ¿cuáles considera usted que son esos puntos a los cuales habría que prestarle mayor atención acá en la ciudad de Manizales para lograr que la calidad educativa, la cobertura, avanzara cada vez más? Bueno, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. La primera, pues indiscutiblemente, es el tema de las condiciones dignas de la escuela. Eso es lo primero.
Mientras que usted tenga un escenario atractivo para nuestros estudiantes, indiscutiblemente los niños se van a sentir en las mejores condiciones. Y una dignificación de la escuela pasa por el tema de no solamente de los escenarios, de la infraestructura, de los componentes suficientes como para que el maestro se desenvuelva en el aula, sino también hace parte de la formación del maestro, de lo que recibe, pues, de su remuneración, hace parte también de la apuesta pedagógica para nuestros estudiantes, la conexión con la educación terciaria que se haga efectiva, que sea mucho más, que se incremente el porcentaje de estudiantes que se insertan efectivamente en la educación terciaria. Tenemos en este momento muy poco porcentaje de nuestros estudiantes de educación pública que se insertan a la educación terciaria. La mayoría son de colegios privados y no se puede competir como que hombro a hombro, pues, con la educación privada, ¿cierto? En este momento tenemos una falencia importante con los maestros de artística y educación física en la básica primaria. Llevamos ya bastantes años sin esta posibilidad, que en algún momento, hace unos 15, 20 años atrás, existían, y en este momento pues no los tenemos, o sea que nuestros niños de básica primaria no tienen la posibilidad de tener esa formación, lo que sí tienen los de estudiantes de básica secundaria. Pero hay algo en este momento que nos está acosando más, que es algo más apremiante, y es el tema de la inteligencia emocional, de las competencias blandas. Hemos estado pidiendo durante muchos años al Ministerio de Educación la posibilidad de conformar equipos interdisciplinarios para el apoyo psicosocial a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos muchas sedes en la ciudad que no cuentan con un psicoorientador, un psicólogo, un docente de apoyo. Instituciones con 2.000 estudiantes y con un solo psicoorientador, eso, pues la calidad del servicio se disminuye notoriamente. Quisiéramos tener un equipo que hubiese un fonoaudiólogo, un educador especial, un psicoorientador, un psicólogo, pero en este momento pues los recursos que nos da el ministerio no son suficientes. Daniel, desafortunadamente en los últimos 3, 4 años hemos visto que el ministerio ha disminuido en un casi 25% los recursos que giran nuestras instituciones, y nosotros con muy poco estamos tratando de lograr lo que se debería de hacer en nuestras instituciones. Hay dos temas que usted pone que me sirven como para las preguntas que teníamos a continuación. Y una muy importante tiene que ver, por un lado, con finanzas. Porque recuerdo que hace poco hacíamos un ejercicio también desde Manizales Cómo Vamos y tratábamos de ver cuál era la inversión per cápita, es decir, por ciudadano que estaban haciéndose con recursos propios desde las diferentes administraciones municipales del departamento de Caldas. O a nivel comparado, sobre todo comparado a nivel de capitales del país. ¿Y qué nos mostraban los datos? Que Manizales era una de esas ciudades con la menor inversión per cápita con recursos propios. Por supuesto que entendemos que hay gran parte del monto de la bolsa que llega en términos de recursos para la educación a través del Sistema General de Participación, pero con recursos propios Manizales era de las ciudades que tenía la menor inversión per cápita. Ese es un dato. Pero otro dato también tiene que ver con la realidad de los indicadores. Usualmente cuando hablamos de lo educativo, hablamos de cobertura, por tanto de matrícula, eficiencia interna, logro académico, pero usted está colocando sobre la mesa también otras realidades dentro del mundo educativo que hay que poner y hay que intentar hacer visible y hacer un seguimiento. Más que una pregunta, es una reflexión para todos los programas Cómo Vamos y aquellos que damos cuenta de lo que sucede en las realidades educativas, en el sentido de que también hay que intentar colocar sobre la mesa la realidad de los niños y las niñas, su forma de vida, cómo lo están apropiando, qué están sintiendo, su realidad emocional, como usted lo está poniendo. Entonces yo creo que es una muy buena forma o yo escucho como una muy buena recomendación también para los programas intentar dar cuenta de ello. Pero centrémonos en finanzas. ¿Qué significa eso para usted como rectora, reconocer que precisamente Manizales es una de las ciudades con la menor inversión per cápita en educación, al menos con recursos propios? A ver, Daniel, hay que contarles a las personas que nos están viendo que nosotros veníamos muy impulsados, no solamente Manizales y Caldas, y inclusive el ministerio tenía muy buenas intenciones al respecto, pero se nos viene el tema de la pandemia, que eso cambió por completo el panorama financiero, no solamente pues en el sector educativo, sino a nivel país. Entonces fueron 2 años que no se hizo inversión real, pues efectiva y como en grande, que se vieran pues en las necesidades, que se viera efectivamente en las necesidades de nuestras instituciones. Entonces fueron 2 años pues que no se hizo la inversión.
A eso le aumentamos que el ministerio lleva más o menos unos 3, 4 años disminuyendo el porcentaje de recursos que nos giran a las instituciones educativas. El tema de la inversión es algo que nos afecta directamente a las instituciones, porque no es solamente los recursos que nos giran, con eso tenemos que hacer el mantenimiento de las infraestructuras, con eso tenemos que solucionar las dificultades que se generan en cada una de nuestras instituciones, en cada una de las sedes, con eso debemos de proveer los recursos para nuestros niños y las necesidades pedagógicas que tengan y didácticas que tengan nuestros maestros, o sea que eso afecta directamente la calidad de la educación. Siento que las administraciones locales no tienen mayor injerencia en eso dadas las circunstancias que se generaron a través de la pandemia y supongo que las administraciones venideras harán lo propio para solucionar ese escollo, esa dificultad. Es más una invitación al ministerio que revise el tema de los recursos de gratuidad que se giran a las instituciones y la cantidad de recursos que se giran por estudiante, porque es mínimo. Daniel, eso es un giro que se hace entre 100 y 200 mil pesos, dependiendo si es estudiante de básica primaria, de secundaria, de media académica o de media técnica, para todo un año, por estudiante. ¿Usted se imagina uno tener un estudiante con 150 mil pesos para tenerlo en un colegio durante 10 meses? Eso no es nada. Y nosotros debemos de resolver todas las situaciones que se generan en nuestro día a día en las instituciones. Entonces el llamado es al Ministerio de Educación y a la administración entrante para que revise el COMPES y que se giren mayores recursos a las instituciones educativas públicas. Doctora, para finalizar, reconociéndolo usted como una rectora de una institución educativa rural, pero también como una de las mujeres que lidera precisamente la red de rectores de las instituciones educativas rurales, una última reflexión en términos de lo que significa el día de hoy para Manizales la educación en la ruralidad. Nosotros tenemos un reto importante y es el tema de la matrícula. Usted hablaba ahorita de lo de la cobertura, que estamos en el último renglón, según las estadísticas. Me he dado la tarea con mi equipo de trabajo de visitar las veredas, las casas, las fincas, y son muchos los niños que están desescolarizados. No porque el sistema no los quiera recibir, es porque el tema de la migración de las familias es alto por la economía del país. La invitación en la ruralidad es esa. Vamos, visitemos, conozcamos nuestras veredas. Hay mucho nivel de analfabetismo, que pensaría uno que no, que eso es un indicador ya superado y no es así. Muchos de nuestros campesinos no saben leer, ni escribir, ni siquiera firmar. Y muchos de nuestros niños en edad de escolar están por fuera del sistema laborando. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores retos en este momento en la ruralidad, más todo lo otro que mencionaba que hace parte del cierre de brechas entre lo urbano y lo rural. Rectora Ángela, muchísimas gracias por haber estado aquí conversando con nosotros, de participar en este momento de celebración para nosotros como el programa. Y a todos ustedes, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos también en esta conversación y los invitamos a continuar pendientes de los próximos especiales que seguiremos conversando sobre calidad de vida en la ciudad de Manizales. Un feliz día.